Bien, nos acompaña en el estudio central de RBC Canal 11 Jimena Vega Amat y León. Ella es una excelente profesional, dirige una compañía que se llama Claridad y le hemos invitado porque tiene mucha claridad en todo lo que ella dice y justamente luego de estos días de mucha tensión, yo le dije que venga a conversar un poco sobre qué es lo que hace fuerte a las organizaciones. Muchas gracias, Hola, Jimena, Luis. por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Es un placer. Déjame hacer un preámbulo. Jimena ha trabajado en las agencias de publicidad más prestigiosas que hay en la región. Ahora vas a contar un poco tu experiencia previa. Y es una aliada natural nuestra para sacar adelante pues, todas estas ideas. Cuéntanos un poquito, Jimena, o para los que no te conocen todavía muy bien, tu trayectoria personal en el mundo de las comunicaciones es notable. Tú has dirigido las agencias creativas, digamos, más potentes que hay en nuestro país. Cuéntanos. Sí, gracias, Luis. Yo tuve la suerte de tener una escuela súper buena. 10 años de mi vida a cargo de estrategias de marcas de toda índole a nivel regional y los últimos 10 a cargo de una posición privilegiada mundial que me llevó a ver marcas internacionales a nivel global. Pero puedes contar además cuáles son estas marcas tan prestigiosas y la agencia que has dirigido en esta división. Sí, ahora tengo una empresa que justamente se funda a partir de la convergencia de estas dos visiones que tengo. Por un lado, mi ADN de estratega y por otro lado, he dictado 20 años clases en la universidad, los últimos 6 en la escuela de posgrado de la UPC. Entonces, esa convergencia yo creo que da un modelo de negocio completamente nuevo y que justamente atiende a una necesidad o una carencia que se detecta en el mercado local y en la región, que es la gente no está acostumbrada ni a prevenir ni a profundizar, normalmente. Entonces, nuestra marca Claridad lo que hace es guiar a la gente, a los equipos de las empresas, a generar sus propias estrategias y a hacer que su propio equipo sepa manejar, dominar y analizar realidades que los llevan a un panorama a 3 años, ¿no? Claro. Y cuéntame un poco, en una situación de crisis, por ejemplo, como la que hemos vivido hace unos días acá, es en donde se pone digamos, a prueba el temple de las personas, la capacidad de trabajar en equipo. Cuéntanos un poco eso. Sí, de hecho hay una frase muy sabia que yo suelo repetir, que es que en cada momento de crisis hay una gran oportunidad detrás y uno tiene que aprender a mantener la calma y a tomar esa crisis como una oportunidad de ver cuál es el lado bueno de la situación y por qué me está pasando a mí, o a mi empresa, o a mi familia, o a la corporación, o al momento en el que estoy viviendo. Entonces, incluso una frase muy interesante de Kennedy es esa, que el ideograma chino de crisis nace de problema y oportunidad, es la suma de esas dos palabras, ¿no? Entonces, creo que es un momento que uno no quiere vivir, que pasa de manera sorpresiva muchas veces. Hay dos modos de ver la crisis, ¿no? Como un baldazo de agua fría, que es un poco lo que pasó acá, que es inesperado y que de pronto nadie sabe qué pasó y tienes que controlar una situación, o una crisis crónica, que podría ser un factor social o político, ¿no? De un país, por ejemplo, o de una empresa. Ahora, pero es posible, digamos, entonces, con claridad, con inteligencia, con prudencia, solucionar esa crisis y salir fortalecido. Sí, claro, con claridad de todas maneras. Pero ¿cuál es sí. la clave entonces para que se produzca este esquema en donde todos terminan trabajando de manera colaborativa y no destruyéndose? Sí, lo que pasa es que frente a una crisis la reacción del ser humano puede ser muy diversa, ¿no? Por ejemplo, yo manejo crisis en marketing, que es mi área, pero hay pánico de por medio, hay pánico, hay inestabilidad, hay incertidumbre, hay un montón de cosas que te inmovilizan, ¿no? Entonces, justamente el trabajo colaborativo lo que hace es aprender a tomar lo mejor del resto, de la gente que te rodea, bloquear todas las ondas negativas que de todas maneras en una crisis entran pero a raudales y empezar a construir a partir de lo que tienes enfrente y de los escenarios que te puedan surgir. Entonces son decisiones rápidas y contundentes, ¿no? Para salir de un problema. Y hay otra cosa que también surge a menudo, yo como abogado también lo he visto en problemas, digamos, societarios y en problemas legales, hay temores, miedos basados en prejuicios y en información errada. Cuéntanos un poco cómo lograr, ¿no?, aclarar el panorama, ¿no?, y que la gente se dé cuenta a quién tiene al frente. Sí, por un lado está la parte de la información, que es yo creo que la piedra angular para cualquier cosa que quieras resolver.
en cualquier estrategia, sobre todo en control de crisis, el manejo de la información es clave. Entonces, ¿qué pasa? Antes, en el pasado, cuando éramos más chicos, lo que pasaba es que, por ejemplo, ante una tarea en la universidad o en el colegio, tú tenías la enciclopedia en la casa y eso era tu fuente de información máxima. Y si querías más información cuando no había internet, no había información. Entonces era privilegiada la gente que contaba con información. Hoy día, ¿qué pasa? Tenemos internet, tenemos más de 2 billones de páginas web con información de gente que dice la verdad y gente que miente. Entonces tú buscas la información en internet y vas a encontrar lo bueno, lo malo, lo feo, lo verdadero y lo falso. Entonces estás sobrecargado de información y lo que tienes que saber hacer es sortear la información equivocada, errónea y tomar la verdadera. Y sobre esa base fundar tu resolución de crisis, ¿no? Ahora, la verdad siempre prevalece, ¿no? O sea, la verdad al final aflora y digamos, frente a cualquier circunstancia es lo que finalmente termina ganando, ¿no? Ojalá siempre. Yo he visto casos en donde las percepciones son tan fuertes que tapan la verdad por mucho tiempo. Entonces está el tema de la resolución del problema y está el tema del momento de la resolución. Si se demora mucho en resolver y empieza a surgir muchas dudas y a tener como un montón de adversores o de información falsa que contamina el entorno, la verdad va a salir, pero de repente cuando salga es muy tarde para la imagen de, en este caso, la marca o la situación o la empresa. Correcto. ¿No? Entonces correcto. Es muy útil la resolución rápida. Claro. Ahora, hablemos ya no tanto del tema empresarial, hablemos del país. El país en este momento vive todavía un proceso electoral ya en segunda vuelta. El país se polarizó bastante, ¿no? Había campañas de miedo. Ahora vamos a una segunda vuelta en donde también la gente está a la expectativa de qué es lo que va a pasar, pero entre dos propuestas más o menos parecidas. ¿Cuál es tu mirada a este panorama electoral en donde se han dicho de todo, ¿no? Sí, Desde terroristas, sí, ¿no? o terrucos hasta, no sé, pues vendepatrias, de todo? Sí, yo la verdad es que he vivido, creo que por primera vez en la historia del Perú, unas elecciones tan digitales que han permitido entender la polarización desde ataques, insultos, agravios, sin ningún tipo de fundamento, que a mí me ha sorprendido muchísimo, y con una ligereza que es ofensiva. Entonces yo creo que la gente no ha medido, no ha sido muy responsable en general con sus comentarios y no ha tenido la profundidad de hacer un análisis concienzudo, acucioso de la situación para plantear una posibilidad. O sea, yo tengo amigos extraordinarios que son de izquierda, que son muy inteligentes y que les decían terroristas con una facilidad insólita, ¿no? Por otro lado, alrededor mío, full derecha y hueco, frívola, fachos, o sea, también. Y el tema de lo que ha ocurrido en el país es que ha acrecentado la ruptura social, ¿no? Y eso es un problema que lo vamos a padecer por mucho tiempo. Eso podría ser, por ejemplo, una crisis crónica en política peruana. Claro. ¿No? ¿Y qué se debe hacer, digamos, para reconciliar, o sea, así como tú puedes reconciliar en el mundo corporativo a unos accionistas, qué pasa con el país en donde el pueblo, digamos, está también enfrentado, ¿no? La clase política a veces divorciada de la realidad, unos que se sienten ganadores y otros vencidos. ¿Cómo crear ese clima en donde la gente empiece a mirar el futuro con más optimismo, con más alegría y sin esa mirada, digamos, tan de choque? Es difícil porque en el tema político hay muchas pasiones. La política yo creo que en Perú está muy desvirtuada en todo aspecto. Entonces, hasta ahora lo que hemos escuchado son promesas y son promesas de candidato. Entonces, hay que mirar con lupa exactamente qué es lo que están prometiendo y cómo lo están prometiendo. Y yo creo que la única manera de reconciliar algo en el futuro es que quien salga electo presidente sea una persona que al final del día trate por todos los medios de escuchar las necesidades de la gente en todas las ciudades, ¿no? Y que no se centralice y que sea muy abierto a las opiniones y que haga cosas, deje de decir y empiece a hacer, porque creo que es la única forma de reconciliar algo en esa sociedad. El eslogan del partido de Ricardo Belmont de obras era obras sí, palabras no. Me acuerdo, sí, es verdad. Un poco sobre lo que tú dices, ¿no? Que se vea que uno está realmente trabajando, ¿no? Sí, claro, es que el papel aguanta todo y tú puedes prometer lo que sea, pero a la hora de actuar es difícil, ¿no? Sobre todo saliendo de un gobierno como el que estamos saliendo ahorita. Sí, cierto. Ahora, hablemos un poco de la reinvención. Tú te has reinventado también a nivel personal y profesional. Tú que venías del mundo corporativo, de estas transnacionales, ahora eres independiente. Sí. Las organizaciones y las personas se tienen que reinventar. Dicen que Madonna se reinventa cada 2 años. Cada 10 años. Cada 10 ahora años, cada menos. Sí. Le dura más ahora cada menos, claro. Al comienzo era cada 10, ahora debe ser cada 2, es verdad. Tú te has reinventado profesionalmente.
los canales de televisión también se tienen que reinventar, tienen que ser más digitales. Cuéntanos tu mirada a los medios, porque este canal está en un proceso permanente de reinvención. Sí, ayer hablaba con un amigo que es publicista también, que está metido mucho en el tema de puntos de contacto, medios digitales. Y me decía, por ejemplo, mira cómo las páginas amarillas, que en su momento eran el hit del momento, hoy día no existen, ¿no? Y ya han migrado hacia quizá un buscador. Hay una corriente que dice, por ejemplo, que los periódicos tienen ese riesgo también. Yo creo que hay un encanto en lo tradicional. Creo que hay un encanto en pasar las hojas de un libro, en agarrar un periódico y creo que también es interesante entender que el mundo digital va a convivir con todo esto que nosotros ya conocemos. Y claramente hay algunos medios como la televisión que van hacia una fusión ordenada del mundo digital y tradicional. Entonces sí, hay que saber responder a un consumidor que está cada día más desapegado y que además está bombardeado de miles de impactos, ¿no? 18.000 impactos diarios. Es muy fuerte. Y el ir un poco también a contracorriente, que es un poco la apuesta que se ha hecho desde siempre en este canal. Es decir, proponer algo alternativo. O sea, si todos están haciendo, digamos, televisión de un tipo, nosotros proponemos levantar bastante el nivel del debate en televisión abierta, cosa que es un reto, ¿no? Sí. ¿Tú crees que se puede hacer algo diferente? Porque la clave en el marketing es la diferenciación, o sea, tienes que hacerlo distinto a los demás. ¿Cómo ves eso? Yo creo que si no lo vas a hacer distinto, mejor no lo hagas. O sea, esa es mi premisa de vida. Si no puedes ser creativo con tu vida misma y no puedes reinventarte y ser innovador con tus propuestas, si ya alguien más lo dijo, alguien más lo dijo. Ya no lo tienes que repetir, ¿no es cierto? Entonces, las propuestas innovadoras son las disruptivas, las que interesan, las que generan un quiebre. Yo creo que aplica tanto como la programación de un canal, como para el mismo fútbol, como para la vida, como para las empresas, o sea, en general. Esa es la posición que más me gusta porque es la base del marketing. Claro. Y funciona. Yo recuerdo en algún momento hemos coincidido profesionalmente, tú asesorando a Claro, una empresa de telecom en la parte creativa, y yo desde otro lado también con la misma compañía, y tus estrategias eran las más disruptoras, las más atrevidas, justamente en un mercado como son la telefonía móvil, en donde hay mucha competencia, ¿no? Sí, de hecho, era muy interesante, digamos, y eso ¿quién lo ha planteado? Decía yo, no, eso es de Jimena Vega, entonces debe funcionar. Sí, de hecho, Claro es una marca que manejé mucho tiempo y ahora con orgullo te cuento que es parte de Claridad también, es un cliente muy importante en Claridad. Qué bueno. Y estamos manejando estrategias con ellos también ahora. Bueno. Entonces sí, yo creo que... Claro lleva a través de su cable nuestra señal en la posición 11 también, o sea que un saludo aquí a los ejecutivos, a nuestros amigos de Claro, a todos ahí que son buenos amigos. Sí, todos, en verdad, sí. súper estupendas personas. Sí. Y bueno, lo que te contaba es que así como en esta marca, en todas, ¿no? Porque lo que pasa es que en este mundo en donde se supone que todo se ha dicho, el secreto está en encontrar una ventana que nadie vio, ¿no? Y empezar a buscar cuál camino le corresponde a cada marca para generar una posición distinta y poner el pie de una manera distinta. Y eso es posicionamiento, ¿no? Que se habla mucho en marketing, que mucha gente lo dice sin saber muy bien qué es, pero básicamente es esa mirada distinta que te propone una marca desde otro ángulo. Claro. ¿Y cómo ves tú el mundo digital? Porque tú decías, los medios tradicionales van a convivir con los digitales. Cuando apareció, digamos, la radio, muchos decían, el periódico va a desaparecer. Cuando apareció la televisión, la gente decía, entonces la radio va a desaparecer. Y todos han terminado interactuando y conviviendo. Sí. Ahora con todo el tema de redes, digamos, la televisión sigue teniendo una influencia y estamos cada vez más, digamos, todos están conectados hoy con un teléfono móvil, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que ahí voy con puntos de contacto, ¿no? Ya no son medios masivos, son puntos de contacto, es en realidad al revés del pasado en donde era lo que había y tenías que ir hacia eso. Hoy día es la gente la que decide qué quiere mirar, cuándo y dónde. Entonces, si quieren ver televisión por el celular, bienvenidos. No tiene que haber una posibilidad que te lo permita. Si quieren hacerlo en la computadora, tiene que poderse. Entonces, yo creo que hacia ahí va esa convivencia. No es que va a desaparecer, es que va a empezar a aparecer en diferentes estadios y en diferentes niveles el contenido que tú quieres comunicar en un montón de plataformas. Ahora, cuéntame un poco el tema del coaching, porque esto es una especie de asesoría la que ustedes dan, ¿no? A nivel organizacional y a nivel de personas naturales también que tienen, digamos, esta etapa en donde dicen, ahora voy a emprender este nuevo proyecto. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el coaching en realidad tiene, la visión que tenemos nosotros no es el coaching ontológico, no es el tradicional coaching, es la figura del entrenador de deportes. Es como que te acompaño en aprender algo que te va a fortalecer y te va a ayudar a sacar adelante algo que tú quieres movilizar
o evolucionar. Entonces el coach aquí viene a ser como un acompañamiento permanente en trasladar conocimiento, hacerte una mejor persona, en este caso en estrategias de cualquier calibre, y llevar a cabo en el tiempo un proceso de mejoramiento humano en las empresas para que sepan profundizar, analizar y mirar una estrategia y llevarla a cabo en el tiempo, en un lapso de 1 a 3 años, en donde se compromete el coach con los resultados de la empresa. Entonces va hasta el final, ¿no? Van juntos hasta el final. Y en la empresa yo siempre he dicho, y lo digo y lo repito esta noche, la gente es lo que hace la diferencia, lo que marca la diferencia en una organización que es capaz de hacer realidad o hacer posible lo que para otros es imposible, ¿no? Aquí yo quiero, además esta noche, agradecer a todo el equipo de RBC Canal 11 por ese nivel de compromiso con lo que hacemos todas las noches aquí. Cuéntanos un poco eso, ¿qué es lo que Sí, mi visión al respecto es que mucha gente, cuando tiene mentalmente el concepto corporativo, se imagina una institución y ahí pierde la noción de las cosas, porque en la institución no existe como tal, o sea, las paredes, el entorno, el edificio, no sirve para nada, y lo único que le da alma y espíritu a las cosas es el grupo humano que trabaja todos los días, cada minuto. Entonces, en realidad, al final del día, la empresa y esta gente que en negocios dice, bueno, este es un negocio entre empresas. No es cierto, pues. Un B2B, un business to business. No es cierto, pues. Ese negocio entre empresas, entre corporaciones, es una persona hablando con otra. Y el equipo humano arma el espíritu. En estrategia te enseñan, por ejemplo, que todos los movimientos de las marcas y de las empresas están directamente relacionadas a la visión del CEO. Y hoy día leía a un experto de Harvard que me encantó, se apellida Gartner, y él decía que una mala persona nunca puede ser un buen profesional. Entonces me pareció espectacular, porque es lo que resume finalmente que la corporación funciona. Es un grupo de buenas personas haciendo lo que les gusta hacer. Y si no funciona así, no funciona nunca. Concuerdo 100%, Jimena, con lo que has dicho. Es verdad, ¿eh? Y bueno, lo que pone a prueba también a las personas son los momentos duros, los momentos difíciles, donde, decíamos al inicio de la entrevista, dices, oye, ¿de qué estás hecho, no? O sea, te puedes poner de pie y reconstruir todo, ¿no? Desde cero. ¿Ah? Sí, bueno, de hecho, los momentos de crisis son los que prueban qué tanto fortaleza, qué tanto temple tienes dentro, y además, eso que decías hace un rato que me parece propio, es que con qué equipo cuentas, ¿no? Porque son esos momentos en donde tú dices, bueno, las personas que realmente valoran lo que yo he venido haciendo en el tiempo son estas que en este momento están conmigo. Porque hay un tema de capacidad y otro tema también de lealtad. O sea, tú puedes ser muy hábil, pero si no eres una persona leal, correcta, íntegra, ¿no? ¿De qué sirve, no? Sí, ya ahí sí quiero puntualizar que la lealtad es recíproca. O sea, si tú has sido una buena persona, un buen jefe, has sido un buen gerente, has manejado bien las cosas, la gente va a responder en esa misma medida cuando te veas en problemas, cuando hay una crisis, cuando necesites ayuda. De lo contrario, estás solo. La gratitud, dices tú, o sea, yo he visto aquí el día de la crisis, la cantidad de aplausos con Ricardo, que estuvo por acá también, era increíble. O sea, es un reconocimiento a quien ha puesto su vida entera en una organización, ¿no? Aquí siempre ponemos los principios, ¿no? Que reflejan la filosofía de este canal de televisión desde que se fundó hasta hoy. Se ha renovado, por supuesto, ahora hay mucho más tecnología, pero los principios son los mismos, ¿no? Sí, es que en realidad es la visión de los que lo guían, ¿no? Si la visión de lo que los guían tiene una causa noble, tiene una finalidad positiva, si se rodea de la gente correcta, cualquier crisis se supera. De lo contrario, increíblemente son las mismas personas las que generan más crisis, ¿no? Claro. Oye, Jimena, siempre es un placer conversar contigo. Yo espero de verdad que podamos tenerte no solamente más seguido aquí en el canal, sino que con claridad nos ayudes a hacer realidad todos los sueños que el equipo que ha puesto su vida en esta organización quiere llevar adelante. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, es un Luis. placer siempre tenerte aquí. Eres lo mejor que hay en el sector, así es que gracias de verdad por venir esta noche tan importante para nosotros. Gracias, Luis, demasiado. No, gracias a ti. Gracias. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en Boca a Boca. No se vayan.